vamos a iniciar con un ejemplo. Entonces, el ejemplo es que vamos a realizar una actividad dentro de un sistema de archivo normal, ¿cierto? De los que hemos visto. Tenemos los mapas de bits, pues, de los nodos y los campos de datos. Recuerden que esto nos dicen la ocupación, pues, de las diferentes estructuras de datos. Tenemos los bloques de datos de un sistema de archivos y tenemos todos los nodos I. Entonces, como pueden observar, el nodo I, en este caso el número 2, está siendo ocupado. Entonces, en el mapa de bits, ¿cierto? El 2 pues está acá en gris, indicando pues que puede estar su valor en 1, indicando que este nodo está ocupado. Y el bloque 4 del disco está también ocupado con unos datos. Entonces, el mapa de bits de este bloque también muestra pues que está en gris, indicando que está ocupado, ¿cierto? Entonces tenemos este archivo, básicamente este nodo I representa un archivo, el cual en su contenido pues está apuntando a un bloque de datos en un apuntador directo, y tenemos ese caso. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer que sobre ese archivo vamos a añadir un nuevo bloque de datos, ¿sí? Entonces, lo que quisiéramos hacer es que un nuevo bloque de datos sea añadido para este archivo, entonces que este nodo I también apunte a él, que modifiquemos entonces esta estructura de datos indicando que ya tenemos otro bloque ocupado. Listo. Entonces, esta es la actividad que vamos a hacer. Eso básicamente se hace, lo lanza esta llamada al sistema write, ¿cierto? Cuando nosotros queremos hacer un write con un append, significa que abrimos el archivo, posicionamos el offset o el puntero a la escritura del archivo al final de ese archivo, y cuando hacemos esa escritura, pues entonces la escritura requiere que se adicione un nuevo bloque, en caso tal pues de que se requiera un bloque pues de nuevo de 4 kilobytes, como es este caso que se está presentando acá, y que se modifiquen pues ciertas estructuras de datos. Entonces se tiene que modificar el nodo I para modificar un nuevo apuntador, y se tiene que modificar el mapa de bits de datos para indicar que ya este bloque está ocupado. Entonces eso es lo que sucede, ¿cierto? Entonces en la posición inicial, acá tenemos un contenido pues esquemático de lo que tendría este pequeño nodo I en este sistema de archivos pues hipotético y reducido pues para que lo hagamos a nivel de ejercicio. Tenemos el nodo I, supongamos que el nodo I tiene este contenido, el propietario, los permisos, el tamaño del archivo indicando que por ahora tiene un bloque, el apuntador, entonces dice, el apuntador es un número 4 indicando que el bloque de datos número 4 es el que tiene los datos de este archivo. Entonces, efectivamente, el bloque número 4 es el que tiene los datos del archivo. Los demás apuntadores directos pues están en null, indicando que hasta el momento no están siendo utilizados. Entonces este es el contenido actual, ¿cierto? En una primera versión del nodo I. Y queremos que pase a un contenido en una segunda versión. ¿Por qué? Porque bueno, sigue siendo el mismo propietario, sigue siendo pues con estos permisos, pero ahora ya tiene un nuevo tamaño de 2 bloques. Va a tener entonces el bloque 4 ocupado, que es este, y se espera pues que se le asigne, por ejemplo, el bloque 5, ¿cierto? Para continuar los datos de este mismo archivo. O sea, este archivo va a tener 2 bloques de datos. Tendríamos entonces que hacer varias actualizaciones para poder hacer esa escritura. Tendríamos que escribir en el bitmap, indicando que ese bloque 5 ya está ocupado. Tenemos que actualizar el contenido del nodo I, indicando pues que ya tiene 2 bloques y que el apuntador apunta al bloque 5. Y tenemos que escribir los datos que queremos escribir al bloque de datos. Entonces, esto es lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, una sola escritura a un archivo genera, ¿sí? O sea, un solo llamado al sistema write va a generar que se hagan 3 escrituras en diferentes posiciones de ese disco. Una en el bitmap, otra en los nodos sys
y otra en el bloque de datos de los datos de usuarios que yo quiero almacenar en ese archivo. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Está ahí, muchachos? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esa escritura, ese write que nosotros hacemos a nivel de programación, ya lo dijimos, genera tres escrituras en tres puntos separados del disco. Actualizar el nodo I, actualizar el mapa de bits y escribir el bloque de datos. Resulta que esas escrituras no necesariamente van a suceder de manera inmediata. Recordemos que tenemos memorias cachés, tenemos buffers, y esas escrituras pueden llevarse al buffer y después de 5 segundos, de 5 a 30 segundos, es que se van a escribir efectivamente en el disco. Si existe un fallo del sistema en el momento que se estén realizando esas escrituras, podrían suceder, digamos, podría suceder algún caso de que, por ejemplo, de estas tres escrituras que tiene que hacer independiente del disco, se realice solo una o se realicen solo dos escrituras. Pues si se realizan las tres, perfecto. Digamos, el disco queda en el estado consistente porque todo esto se debería realizar. Pero ¿qué pasa si se realiza solo una escritura y cuando iba a hacer las otras dos, pues falla el sistema? ¿O qué pasa si se realizan dos escrituras y cuando iba a hacer la otra, pues hay un corte de energía y no se puede hacer entonces esa actividad? Entonces lo primero es evidenciar el problema. Y lo vamos a evidenciar entonces con este ejemplo. Entonces tenemos que hacer escrituras. ¿Qué pasa si ocurre un fallo del sistema?